¿Por qué dicen que aritméticamente, este es un invento de la cadena democracia, el término? No se me ocurrió de otra manera sino decirles, distinguidos invitados. Comienzo por Gabriel. Aritméticamente Lenín Moreno estaría ganando en una sola vuelta, si es que le benefician, aparte de los votos de decisión poblacional, cuantitativamente, de acuerdo con las leyes electorales, él requiere de una diferencia de 10 puntos porcentuales frente al segundo en votación, ya no intención de voto, sino ya votación. ¿Por qué se sumarían las manifestaciones a la larga de adhesión, sin querer queriendo, a Lenín Moreno, desde el lado de quienes dicen, yo voto nulo, no me gusta a nadie, soy un reaccionario, me declaro, no me gustan? Estoy contra todo el sistema electoral y contra toda forma de candidaturas. Y lo propio los que votan en blanco. Yo no tengo candidato y voy a votar en blanco. Estos votos, ¿por qué, Gabriel, van a beneficiar finalmente al candidato que inequívocamente saldrá primero en las votaciones si las cosas siguen como están en este momento? Entonces, él es Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, pero no tiene los 10, tiene 7 o algo por el estilo. Explícanos, por favor, si es tan amable. Usted ha escrito sobre eso en algunas ocasiones. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Asambleísta, bienvenido. Buenos días también al asambleísta Carvajal y al periodista Lolomiño. Estoy encantado de estar. Lolo Echeverría, perdón. Sí. Estoy encantado de estar con ustedes. Pero no les cambie el nombre. No, perdón, lo siento. No es a propósito. No. Tranquilo, Gabriel. Es el frío de la mañana y la espera. Es el frío y la espera, es posible. Estoy encantado de todas formas de estar con ustedes. Quiero tomarme solamente un minuto para solidarizarme con usted, con su radio, con los periodistas que trabajan en su radio y con las radios Ondas Azuayas, Sonorama de Guayaquil, Visión, de aquí de Quito y otras radios que pues están en riesgo de perder sus frecuencias y con sus frecuencias no solamente un lugar donde Gracias, Gabriel, se realizan profesionalmente, sino además el espacio donde la ciudadanía puede expresarse libremente. Y quiero solidarizarme en esta lucha, espero que de esta lucha salgan victoriosos. Bien, las encuestas tienen algunos defectos que no permiten convertirse en la única y más fiable forma de interpretar cuáles son los pronósticos electorales. Hay que tomar en cuenta que si las encuestas se publicaron en estos días, eso significa que hace algunos días terminaron de tabularse, con lo cual significa que hace algunas semanas terminaron de recogerse los datos. Eso significa que es una fotografía de hace algunas semanas, no es una fotografía de ayer. También es cierto que el comportamiento de los votantes indecisos se va modificando con el paso del tiempo. Si esto es así, eso significa que a este momento, a este punto, si pudiéramos tener acceso a una encuesta de este momento, entonces los resultados también serían distintos. A eso hay que añadirle que más o menos el 15% de los votantes decide a última hora su voto. Y a última hora me refiero dentro de las 48 horas anteriores al proceso eleccionario, en lo que se incluye la posibilidad de que se decidan en lo que se denomina el cuarto oscuro, es decir, el espacio que tienen para poder ejercer el voto, el momento antes de depositarlo en la urna. A esto también hay que añadirle algunas otras cosas que, digamos, hacen que los pronósticos de las encuestas tengan algunas debilidades, como tiene cualquier estudio, cualquier análisis en ciencias sociales elaborado por seres humanos. Y me refiero a que por ejemplo, nadie obliga a que los encuestados respondan con sinceridad. Pueden
Le preguntan, si mañana fueran las elecciones, es que mañana no son las elecciones, son en 2 semanas, son en 3 semanas, son en un mes. Pero si mañana son las elecciones, votan por algo que luego puede modificarse, puede cambiar. De la población electoral, es decir, de la cantidad de votantes decididos, de la cantidad del electorado que puede, la cantidad de población que puede votar, de eso solamente algunos asisten, y de eso solamente algunos votan realmente, porque los votos nulos y blancos son votos inválidos, no son calificados como votos válidos dentro del conteo. Las encuestadoras que han publicado en este mes son solamente 3 de las 11, me parece, o 8 u 11, no recuerdo bien, que están calificadas por el Consejo Nacional Electoral para poder pronosticar electoralmente. De esas 3, 2 al menos han manifestado que va a haber segunda vuelta electoral. Porque a esto hay que añadirle que todavía hay un porcentaje importante de ecuatorianos que no se han decidido y todavía hay la incertidumbre de si esos pronósticos calculan bien o mal, todavía no hay certidumbre de si califican bien o mal la cantidad de votos blancos o nulos, siguiendo más o menos lo que indica la teoría, que es más o menos un porcentaje de la votación por cualquiera de los aspirantes. Eso querría decir que Moreno tiene que prepararse para una segunda vuelta electoral acompañado de Lasso o acompañado de Viteri, que es en lo que coinciden las 3 encuestadoras que acabo de citar, que son Market, Ceratos y estamos en manos de ellos a la final. Perfiles de opinión. El segundo, dicen, coinciden estas encuestadoras, incluso es Lasso, en Viteri y términos de fantasías. Claro, porque digamos, lo que está buscando el correísmo permanentemente es hacer creer que Moreno supera con facilidad el 40%, que se acerca al 40% o que tiene un poco menos del 40%, porque con eso sería suficiente como para, en el transcurso de la campaña, disputar. ¿Y esa es una fantasía de Lenin? Claro que sí, es una fantasía, lo he venido sosteniendo en mis columnas de opinión, es una fantasía porque hay otras encuestadoras que con mucha distancia aseguran que estará bordeando el 30% o menos, con lo cual se distancia del 40% que exige la legislación en materia electoral pero por no el lado de la diferencia de 10 puntos, en cambio, él tiene buenas noticias, siempre está por lo menos con 10 puntos de diferencia al segundo. Bueno, lo que y el reto este momento de la prensa es que no ha podido descubrir quién mismo está de segundo. Ustedes saben quién está de segundo. Voy con usted, señor doctor Miguel Carvajal, bienvenido a la cadena Democracia. Tenga la gentileza, ¿cuál es su punto de vista sobre todo esto? Estamos con un envoltorio que no alcanzamos a definirlo y a desentrañar sus secretos, sus enigmas, especialmente porque estamos dependiendo de 2 mediciones, interesadas seguramente. Hay uno que está interesado en favorecer a 2 y hay otro que está interesado en favorecer a 1. Entonces, yo aquí acostumbramos a decir o intentar decir la verdad, pues no. La gente está esperando que alguien le explique por qué la demora y por qué esta estratagema utilizada para hacerle al elector estar pensando qué hacer con su voto hasta que ese elector posible del 19 de febrero ya se calienta, ya se molesta y dice yo voy a votar nulo o voy a votar en blanco. Le estamos diciendo, pero esa votación le va a favorecer al que está primero. ¿Ustedes cómo comprenden en Alianza País esta cosa, este enigma tan macanudo? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Lolo Echeverría, a Gabriel, a la audiencia. Permítame antes de esto, ya que Gabriel también comenzó así, también hacer un comentario sobre lo previo. En el caso de las frecuencias, toda normativa tiene que ajustarse a la ley. Si es que hay un reglamento, como le escuché a usted, que podría estar afectando la normativa, prevalece la ley. Y yo creo que esto, y la ley tiene, entre otras razones, tiene un sentido fundamental que es no solamente garantizar la democratización de las frecuencias, sino garantizar el libre ejercicio
el libre ejercicio de la opinión, del criterio en el país. Y de ninguna manera nosotros podríamos aceptar que a nombre de un reglamento puede haber afectado estos derechos, como tampoco se puede aceptar que nadie esté por encima de la ley. Todo el mundo tiene que cumplir la ley y los parámetros para garantizarla están claramente descritos en el caso de la libertad de expresión, de opinión y en el caso de la democratización de frecuencias. En segundo lugar. En todos los parámetros de cumplimiento de la ley, nosotros estamos en primer lugar en lo que trata de nuestra frecuencia. Me parece muy bien. Me parece en la primera instancia. Inventan esta segunda violentando con un reglamento lo que la ley de comunicación ampara a los ejercicios de medios de comunicación que tienen inversión intelectual, inversión física, inversión y derechos, y no haber dado motivos de violentación de las normas constitucionales ni cosa por el estilo. Me parece muy bien, no conozco el detalle, ahora estamos en campaña, yo estoy con licencia sin sueldo como corresponde estos días, pero evidentemente nosotros vamos a ser vigilantes de que se cumpla la ley, por lo tanto la garantía de derechos. El país y toda democracia necesita diversos puntos de vista y eso enriquece la democracia. No podríamos estar de acuerdo con un criterio distinto a esto. Como también con el criterio de que todos debemos cumplir la ley, nadie puede estar por encima. Y el otro comentario sobre los temas de corrupción que tanto le escuché, creo que, y aquí probablemente coincidimos con muchas personas, el otro día coincidía, por ejemplo, con César Montúfar, los temas de corrupción tienen que ser combatidos en todo lugar, este no es un tema de posiciones políticas, ideológicas. En el tema de Petroecuador al que usted se ha referido, hay involucrados gente vinculada al gobierno y tienen que ser investigados, sancionados como pillos y ladrones, así se demuestra, ya que no hay sanción por traidores, porque también son traidores a este proceso. Si es que allí están vinculados, como se está denunciando, personas ligadas a sectores inclusive de la oposición, como el señor Charlie Poreja, igual, es la misma medida. Ayer había denuncias en este combate entre Creo y Partido Social Cristiano, al parecer, sobre los vínculos del cuñado de Nebot en la compra de una vivienda, de un terreno, con cheques de la empresa panameña donde tenía este señor Bravo el dinero. Eso tiene que ser investigado, igual que en el caso de Odebrecht. Aquí necesitamos un férreo acuerdo nacional que combata la corrupción, venga de donde venga, así es. Quien esté responsable. Y el gobierno nacional ha denunciado algunos de estos casos. Yo entiendo que esa es la razón de que viaja el señor Mera a recabar información. Eso no es sustituir a la fiscalía, ni mucho menos. Es investigar, caiga quien caiga. Aquí creo que no hay que tener que el medias no sea tintas. Parcializado, ¿no? Que se expulgue entre ellos, qué mejor a para todo encontrar la mundo, verdad. porque aquí hay mafias nacionales, mafias internacionales, mafias transnacionales que afectan las estructuras institucionales, no solamente afectan el dinero de todos los ecuatorianos en este caso, o de los ciudadanos de los 12 países involucrados en el tema de Brecht. Un comentario que creo que es necesario hacerlo. Sobre lo otro, mire, yo no soy un experto en las encuestas, siempre tienen una carga política. Acabamos de escuchar a Gabriel un argumento que tiene una carga política, es que el correísmo busca, eso ya nos coloca en posiciones políticas distintas. El correísmo no busca nada porque no hay correísmo. Aquí lo que hay es una propuesta política de una agrupación que representa amplios sectores ciudadanos, en el caso de Alianza País, y que hay que debatir los temas en la política. Mire, todas las organizaciones políticas en distintos niveles, más aún cuando estamos en proceso electoral, tenemos acceso a encuestas. Las encuestas son instrumentos en la gestión electoral y en la gestión política también. Hay diversos puntos de vista en las encuestas, hay diversos intereses también en las encuestas. Las encuestas pueden ser manejadas, instrumentadas políticamente. Aquí estamos subiendo, aquí estamos bajando. Entonces sí hay un sesgo político. Si no, uno no entiende, por ejemplo, diferencias de 10 puntos entre la encuesta de Márquez que vi algún momento que tenía intención de voto Lenín Moreno, me voy a referir a él, creo que de 28, y encuestas como Sedatos que estaban en 38, intención de voto. Perfiles de opinión tiene 37. Y perfiles de opinión 37. Esto, intención de voto. En votos válidos, aquello se traduce... Dice, más encuestadoras tiene el gobierno que lo que tiene Cintia Viteri,
o lo que tiene el otro Pero candidato. nadie podría decir que conozca que Blasco Depende Peña Herrera de Márquez está con el gobierno, ¿no es cierto? Muy cercano a Cintia Viteri. Nadie podría decir que ese dato es cercano al gobierno. Claro. Hay múltiples encuestas. Mire, pero Márquez muchas dice de estas, 28, otros dicen 37. Mira, yo no voy a entrar en la guerra de encuestas. Sí. No me parece que eso sea lo adecuado. Ya. Pero sí quiero rescatar, uno, las diferencias que hay. Inclusive estoy tomando dos encuestas que más bien han expresado sectores de opinión opositora siempre. Sí. Sí, Márquez 28, eso, intención de voto, eso supone más o menos, me corregirá Gabriel, que es experto en este tema, un voto válido alrededor del 32%. ¿Sí? En el caso de Sedatos, me parece que estaban en 38% intención de voto, puede expresarse eso en 41, 42% en intención de voto. Si pasa del 40%, con una diferencia de 10 puntos sobre el seguidor, sobre el segundo, eso significaría que se puede ganar en primera vuelta. Pero a nosotros eso es un tema importante a considerar, no es el tema central. Para nosotros estamos concentrados en desarrollar propuestas políticas, en desarrollar conversación con la sociedad, en debatir, en discutir ideas y propuestas para el país, en debatir y discutir ideas para el país desde una perspectiva amplia, no solamente sesgada a los intereses de un gremio. Ya veo por dónde va a ir usted la Cámara de Comercio. Sino se ha amplia, negado a y ir eso a un creo debate, que es ¿no? porque nos parece incorrecto la mirada y la perspectiva que ha planteado la Cámara de Comercio. Nos parece más amplia una perspectiva donde se debata no solamente un interés de un gremio que además siempre ha colocado una agenda opositora, sino una cosa mucho más neutral como la que ha planteado, por ejemplo, el diario El Comercio, ¿no? Donde se incorporan temas sociales, temas de discapacidad, temas de pobreza, temas de educación, que nos parecen fundamentales, así como también son fundamentales los temas de empleo, pero de hay trabajo. un cambio de fondo, ¿no? Entonces, el cambio volviendo de a las fondo es que encuestas, este primer debate, y debe conocer la ciudadanía, era verdaderamente un debate. El otro es una exposición que van a hacer cada uno de los candidatos. Entonces, una retórica... Nosotros no les rehuimos al debate, nunca le hemos rehuido al debate, ni mucho menos del candidato Lenín Moreno. Veamos. Pero aquí lo que se trata es de poner y desarrollar ideas en la sociedad, al conjunto. Y no estar quien está encabezando las encuestas de intención de voto es Lenín Moreno. 2, que se disputa el segundo puesto, dependiendo de la encuestadora y el lugar, entre, creo, el candidato presidencial Guillermo Lasso y Cintia Viteri. Según algunas encuestas, inclusive se señala que Cintia Viteri del Partido Social Cristiano le está ganando en Guayaquil al candidato de Creo, ¿no? Eso es lo que se señala. Y que la cuarta candidatura es la candidatura del general Paco Moncayo. Que las otras candidaturas, creo que son 3 las que me faltan, están por menos del 3-4%. Sí, eso es lo que nos dicen todas las encuestas. Algunas nos plantean que se podría de mantenerse los datos, la información actual, que podría darse el caso de una sola vuelta en el Ecuador, una primera vuelta y que Lenín Moreno podría ganar. Eso para nosotros es satisfactorio, pero evidentemente no, eso es una encuesta. La encuesta son datos de un momento que pueden variar, como bien lo ha dicho Gabriel, por distintas razones, en distintas circunstancias. Para nosotros lo importante es seguir trabajando, seguir desarrollando propuestas, seguir generando una serie de iniciativas en el campo económico, en el campo laboral, de reformas necesarias en el campo de la educación, de ir proponiendo avances en mayores logros económicos, pero también en mayor profundización de la democracia. Y esto será siempre una tarea permanente. Y las estrategias campañeras. Y esto evidentemente ajusta, pero para nosotros lo fundamental es esto, situar una perspectiva política, y será la ciudadanía, no las empresas encuestadoras que muchas veces también se han equivocado de la A a la Z. ¿Sí? Algunas se equivocaron recién en Estados Unidos también, en el caso más reciente. Entonces será la ciudadanía la que vaya decidiendo. Que se han reducido también los universos de indecisos o de descontentos. Pero eso es normal, Gonzalo, conforme va avanzando una campaña electoral, al menos en nuestro país, los indecisos siempre se van disminuyendo mientras las personas van con sano criterio decidiendo su voto. Hay que dejar que la gente decida
con sano criterio, La mirando dispersión las de la propuestas. oposición les hizo bailar en un solo calzado a ustedes. Y eso es lo que está cobrando este momento las primeras facturas en resultados de intención de voto. Solamente un comentario. No sé qué significa, la verdad. Es la primera vez que oigo de bailar en un solo calzado. Me quisiera bailar en chullapata, será, ¿no? Los criterios de chullapata de felicidad. No, mire. Esto lo porque a veces en un debate, por ejemplo, en el debate de la Cámara de Comercio, usted tiene 7 candidatos de la oposición y a Lenín Moreno, 7-1. Hemos tenido, a mí me ha tocado estar en debates en la televisión con tres candidatos de oposición y a veces el entrevistador también sumándose 4-1. O sea, tampoco es que eso sea ni fácil ni permite a uno bailar en chullapata porque se vuelve absolutamente inequitativo, ¿no? Yeah. No, ese es un problema de la oposición. Ese es un problema de la oposición, del debate entre creo y el social cristianismo. Ese es un problema de la oposición. Yo creo que todos los sectores políticos tenemos el derecho y la obligación de generar propuestas, de poner en consideración de la ciudadanía un conjunto de propuestas, no solamente porque nosotros podríamos usar mucho el país que estamos construyendo con la ciudadanía, con el pueblo. Algunos no tienen completamente diferencia y tienes razón, ¿no es cierto?, en expresarlas, aunque no coincidamos en los puntos de vista. Yeah. Pero evidentemente la sociedad puede organizarse de múltiples formas y las distintas formas de organización de la sociedad, en tanto y cuanto se mantengan dentro de los parámetros legales, es legítimo y es pertinente y es positivo. A nosotros nos interesa seguir construyendo un proceso de desarrollo económico, de desarrollo social, de equidad, corrigiendo lo que haya que corregir, porque hay muchas cosas positivas y hay muchas cosas que siendo positivas hay que corregirlas. Y lo hemos venido señalando no en la campaña, lo hemos venido señalando. ¿Por qué siempre. quieren permanecer? Esta es una pregunta clave. ¿Por qué quieren permanecer al frente de los destinos del país? Dicen mucha gente que es por evitar la fiscalización, porque se han robado mucho actores fundamentales en la administración de la República que pertenecen a su comunidad política. Bueno, eso tiene un sesgo de decirnos que todos somos ladrones. Deberíamos probarnos porque es que nosotros seamos ladrones. Si es que hay temas de corrupción, hay que combatirlas, pero si es que nosotros hemos sido los primeros en combatir. Pero usted me dice, ¿por qué quieren estar? Queremos presentar una propuesta política al país, como toda organización seria, y es la ciudadanía la que resolverá. ¿Por qué planteamos? En mi caso, yo voy a la reelección. Sí. Porque hay muchas tareas legislativas que todavía están pendientes. Hemos evacuado cerca del 85% de la propuesta legislativa de Alianza País, y creo yo que hasta mayo lograremos tener el 90%. Pero siempre habrá cosas que mejorar, que rehacer. Mire, el otro día estuvimos en una reunión con comunas en Quito y me decía alguien, ustedes hicieron la ley de aguas, es muy buena ley, pero aquí hay un problemita que hay que discutirlo. Hasta ahora no sé cuál. Hay que verlo. Siempre será una tarea seguir desarrollando con una perspectiva democrática desde el interés nacional un curso conveniente para el país desde nuestra perspectiva que defienda los intereses de todos, pero sobre todo de los más pobres. Eso da un sentido a la política. Igual que cuando estuvo la izquierda democrática, usted tenía muy buenas relaciones con la izquierda democrática, el doctor Borja hizo un gran gobierno. Igual, pues el doctor Borja también, la izquierda democrática también presentó candidaturas. Cuando estuvo el gobierno de Félix Cordero, también Social Cristianismo presentó candidaturas y es su derecho. Cuando el alcalde Neboda es reelecto 4 o 5 veces, no ha de ser para guardar negocios. Ha de ser pues una propuesta de desarrollo de la ciudad. Qué dice otro y es la ciudadanía la que suyo. se expresa, es una propuesta política la que estamos presentando y la que hemos presentado siempre. Tenga la bondad. Lolo Echeverría, en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Un saludo para ti y para los compañeros de panel. Bueno, yo voy a hacer un aporte un poco diferente, una visión diferente de las encuestas. He revisado ayer 3 encuestas, las mismas que citó Gabriel, y lo que veo es que hay una cosa que se llama tendencia. Y esto es importante, porque cada vez que se acerca más la fecha de elección, creo más en las encuestas. Y siempre, no solo ahora. Porque se puede decir lo que quiera el elector y el encuestador, pero a medida que se acerca, cada uno se va ajustando a la realidad.
Y lo que veo en la tendencia es que puede ser que haya una cierta coincidencia. Por ejemplo, una encuestadora, la que le beneficia más al candidato oficial, a Lenín Moreno, le da 35 en la encuesta que he visto ayer. Pero en agosto del año pasado le daba más de 50. Entonces quiere decir que viene en caída. Si usted continúa esa proyección, quiere decir que terminará por debajo de 30. Lo mismo que dice la otra encuesta, que es la que menos le beneficia. Entonces esto es un dato interesante. Estamos hablando de datos y estamos hablando de marketing. Estamos hablando de Por los perfiles de números, yo opinión. identifico a Perfiles de opinión le da cada 35 y era la que le daba más de 50. Cedatos también registra un descenso. De 37 le ha bajado a 34. Y Market también registra un descenso de 32 a 28, igual en ambos casos desde octubre hasta esta última encuesta. De manera que ahí se ve una tendencia que nos indica que habrá segunda vuelta. Ahora, ¿qué ocurra después de la segunda vuelta? Eso es impredecible. Mi personal opinión, basada en las observaciones, es que los electores harán lo que no pudieron hacer los candidatos, la unidad, porque se ha polarizado el gobierno y la oposición. Y entonces los de oposición se unirán, digamos, los electores de oposición se unirán en la oposición y en este caso es posible entonces concebir la posibilidad de una victoria de la oposición. Esto es lo que se puede ver examinando las proyecciones de las encuestas. Y esto tiene también una lógica, una coherencia, porque si un 80% del país pide un cambio, entonces lo lógico es que la población se vaya inclinando hacia lo que representa un cambio, que son las distintas posiciones de oposición al gobierno. Claro que habrá alguno que crea que Moreno representa un cambio, pero debe ser muy pequeño el número de los que crean que representa él un cambio. Por lo tanto, esta proyección tiene coherencia con ese criterio de que la gente quiere un cambio en un 80%. Y también tiene coherencia con el resto de cosas, con la crisis. Un gobierno que termine en crisis es muy difícil posicionar a un candidato a la sucesión. También tiene coherencia con las denuncias de corrupción, aunque no se hayan probado todavía. Pero evidentemente la corrupción es y siempre ha sido un factor de campaña cuando hay denuncias de corrupción. Y evidentemente eso le va a perjudicar al candidato oficial. De manera que lo que se puede decir examinando esto es que habrá segunda vuelta. No obstante, Gabriel decía en un escrito de su autoría, la fantasía de Lenin es de que tiene un 40% y que con el 40% de adhesión, no 28, no 32, el candidato y obviamente su entorno de adhesión, el partido de gobierno, cree que el asunto está prácticamente resuelto. No obstante, usted dice que es una fantasía del candidato oficialista. ¿Por qué, Gabriel? Porque lo que se intenta posicionar a través de la idea de que el candidato del oficialismo conserva alrededor de ese porcentaje de intención del voto es también posicionar la idea de que con una distancia superior al 10% de su inmediato, digamos, competidor, Rival. Inmediato rival, así es, en cualquier caso está por debajo de los 10 puntos. Es decir, lo que hay que sostener en el discurso y en la estrategia de comunicación política es que Moreno está, si no en el 40%, alrededor del 40% y que los puntos restantes podría conseguir en la última recta de las elecciones.
Otra encuestadora, la cito en la columna que usted tiene la gentileza de reproducir, de citar, hay el trabajo de Market, un trabajo que le pone la menor intención del voto con alrededor del 28%, y con una cifra como esa, Moreno estaría lejos de conseguir los 12 puntos que le hacen falta, porque si Sedatos le da alrededor del 36%, sería suficiente con que pudiera sumarse a esto el error estadístico, es decir, alrededor de un 3,5%, y redondear en un 40% con la distancia que ya habíamos dicho hace un momento del inmediato seguidor. ¿Qué pasa si tiene alrededor del 28%? Todo esto se convertiría en una fantasía. Y la fantasía no es si una encuesta u otra tiene razón, sino intentar convencer al electorado, sobre todo aquel electorado que es más fiel al correísmo. Yo quiero decir con correísmo, y esta vez, en otras ocasiones seguramente, tal vez puedo, cometer la subjetividad de utilizar el término correísmo de manera normativa, pero para tranquilidad del asambleísta, quiero decir que cuando me refiero a correísmo me refiero a ese grupo político que tiene una propuesta de gobierno y que además tiene una estrategia de campaña, ¿no? Y por supuesto, teniendo una estrategia de campaña, tienen que hacer un análisis de los números en las encuestas, de todas las encuestas, por supuesto, de forma política. A eso me refería con correísmo. Y la estrategia de campaña del correísmo va a ser sembrar la idea de que con seguridad su candidato consigue alrededor del 40% para no despistar al electorado blando del correísmo, porque hay un electorado dentro del correísmo, hay diferentes tipos de electores, pero separándolo solamente en tres, de muchísimos otros tipos, porque no hay uno solo. ¿Cuál es el comportamiento del blando, o cuál podría ser en un momento dado el comportamiento del blando? Pues el electorado blando dentro del propio correísmo blando, ¿no? Podría votar por otro candidato dentro de la misma tendencia. Por ejemplo, por Paco Moncayo, en caso de que el candidato de la oferta oficialista no logre cumplir con todas esas expectativas, por ejemplo, asociadas a la libertad de expresión, no sé si al estilo de liderazgo, por ejemplo, un poco en oposición al estilo de liderazgo agresivo del presidente Correa, y que no logra simpatizar con el estilo de liderazgo del candidato Moreno, es decir, un estilo, como conversábamos en una ocasión anterior, un poco más descomprometido, más descafeinado. Entonces, ese electorado podría desbandarse y votar por una opción dentro de la tendencia que, por ejemplo, podría ser la de Paco Moncayo, perjudicando a las expectativas del correísmo y del candidato Moreno de conseguir la presidencia. La superioridad cuantitativa del candidato de Alianza País, para que Miguel esté más tranquilo. El candidato tiene una superioridad y se ha mantenido con esa tendencia que naturalmente le ha convertido en una candidatura triunfalista. Y al pueblo ecuatoriano, especialmente de los estamentos medio y popular, le encanta ganar. Incluso mucha gente de clase media este momento que está en contra de ustedes averigua quién está de segundo para votar por él, porque quieren beneficiar con una acción mayoritaria su ego de elector, su intención de voto no perdedora. Entonces, el pueblo a veces, por este detalle, que parecería detalle, nos ha metido en cosas muy, muy complicadas de poder administrar con hombres mal seleccionados, lamentablemente. Pero eso ha ocurrido en la historia republicana de los últimos años a millares surgir. Miguel, ¿de qué se siente el morenismo separando de esta manera, con la libertad que tenemos de hacerlo, dentro de Alianza País, el morenismo con el correísmo? No creo que estén remando en la misma dirección interna y externamente. Cada uno tiene su estrategia y su real intención final. ¿O usted defiende que hay una base muy consolidada de unidad partidista, en este caso sí partidista, que hace que hace el milagro
de mantenerles muy cohesionados por el interés que le planteé de comienzo, por el interés de que no exista fiscalización. Gonzalo, ¿Ya? primero voy a pedirle disculpas porque a la sí. ciudadanía, porque la entrevista comenzaba a las 7 de la mañana y yo tengo una entrevista que es a las 8 y la postergué, entonces luego de esto voy a tener que retirarme. La primera Pero cuestión, ahí la tiene, primera por eso cuestión. le puse un montón de Sí, puntos. muchas gracias. Voy a tratar de responderle. La primera cuestión, el plantear que una propuesta política continúe con un proceso de transformación que ha sido reconocido nacional e internacionalmente y hasta por la propia oposición, y un proceso de transformación en condiciones de paz. Decir que seguir con una propuesta política es para tapar temas de corrupción, de fiscalización, me parece que eso es parte de una actuación política que pretende deslegitimar la fuerza de Alianza País a nombre de la lucha contra la corrupción, cuando nuestro propio gobierno ha sido el que ha empujado las denuncias sobre los temas de corrupción, incluyendo las que están dentro del gobierno. Y eso creo que es positivo. Nosotros no hemos dicho, es persecución política y nos vamos a Washington. No. Lo que nosotros hemos dicho, aquí hay un problema, investíguese y apoyamos con toda la investigación. Y que creo que esa debe ser una conducta de todos los políticos, porque el tema de corrupción, vuelvo y repito, es un tema sistémico, no es una cuestión que ideológicamente hay que tapar o no. Y nosotros no nos vamos a detener, y si ganamos el gobierno nuevamente con el voto de la ciudadanía, vamos a seguir investigando los temas de corrupción, caiga quien caiga, esté donde esté, y ojalá cuando sea de la oposición no nos digan es persecución política, y que solo cuando sean vinculados personas al gobierno nos digan ahí está bien la corrupción, la lucha contra la corrupción, perdón. Esto tiene que ser general. La segunda cuestión, nosotros no somos triunfalistas. Usted nos ha dicho que estamos en una opción triunfalista, no. Nunca hemos sido triunfalistas. Los estamentos sociales que están participando a la gente le gusta ganar y triunfar, sí, pero no tenemos una posición triunfalista. Nosotros trabajamos todos los días, tenemos las encuestas, nos dan alguna información extremadamente positiva en algunos casos, en otras muy positiva. Creo que eso es una muestra de cómo el electorado ecuatoriano está posicionándose claramente para tener opciones distintas en la oposición, pero también posicionándose claramente para decir vamos a seguir votando por la Revolución Ciudadana. Entonces, eso es lo que está en juego en el electorado. Y creo que Lolo Echeverría planteaba así los temas. Está bien. Nunca creímos nosotros en encuestas que les daban excesivos votos probables a Lenín Moreno. ¿Sí? Nos llegaban algunas encuestas al 64%. Eso es irreal, ¿no? Eso es irreal. Y siempre dijimos esto tiene que bajar, ¿no es cierto? Sedimentarse. La realidad siempre se va sedimentando. El otro tema. Es un hecho histórico en casi 40 años en que hemos tenido segunda vuelta, desde el retorno a la democracia luego de las dictaduras. Fue un hecho histórico que exista una reelección. Ningún partido político ha mantenido una reelección. La democracia popular no se reeligió, la izquierda democrática no se reeligió. El Partido Social Cristiano hasta ahora no vuelve a la dirección política. Tuvimos esa circunstancia especial del PUR con Sisto Durán Ballén. No ha habido reelección. El PSP no ha tenido reelección. Fue un hecho histórico, ¿sí?, que la ciudadanía haya votado luego de 6 años por la reelección de Rafael Correa. Ciertamente, ¿no es cierto?, hubo el cambio en la democracia y se permitió la reelección. Pero el partido político, con Alianza País, es el primero. Fue un hecho histórico, posteriormente, que se gane en primera vuelta. Aquí la excepción es ganar en primera vuelta. Correa ganó en primera vuelta el año 2013. Eso también fue un hecho histórico en los años del retorno a la democracia en el Ecuador. Y sería un hecho histórico, y es ya, de hecho es histórico que Lenín Moreno, candidato de Alianza País, todas las encuestas le pongan en primera opción. ¿Sí? Y si gana en primera vuelta, volvería a ser un hecho inédito en la historia ecuatoriana. Yo creo que esos son elementos positivos, y no estoy en una posición triunfalista, ni mucho menos. Pero sí reconociendo la fuerza que tiene en el electorado el apoyo a Alianza País y a la Revolución Ciudadana y a Lenín Moreno. Sobre lo último que usted me plantea, morenismo y correísmo, mire, yo no sé qué seré, no sé cómo va a calificar, si soy morenista o si soy correísta.
Sí, no, medio me gustaría ser un poco veo. más moreno, inclusive porque soy demasiado sensible al sol, ¿no? Nosotros no somos ni morenistas ni correístas, tenemos opiniones distintas, discutimos, debatimos. Yo he tenido desde el comienzo de este periodo, como muchos compañeros, creo que incluyendo el presidente Correa, una clara opinión de tener una candidatura que nos represente política, ideológicamente y que sea representativa en el electorado. Y para mí esa candidatura es Lenín Moreno, ¿no? Y eso no me hace ni morenista ni correísta, no. Muchos quisieran ver esas tendencias, muchos han apostado por la división, la ruptura de la unidad en Alianza País. Y nosotros hemos sabido, me parece hasta ahora, y ojalá en adelante, sobrellevar las posiciones políticas internas, las diferencias, el debate, la discusión, privilegiando siempre los intereses nacionales, los intereses del país, los intereses de los sectores más pobres en este país. Eso es una opción, eso es una opción. Y evidentemente hemos logrado resolver muchas diferencias que siempre hay, pues, siempre hay. Sería aburridísimo no tener diferencias. ¿Los actores de Carondelet benefician a Moreno en las actuales circunstancias o lo perjudican en el trajín final de la campaña? Mire, el gobierno, que es el que está en Carondelet, seguirá tomando las decisiones que le correspondan hasta el último día. Algunas de esas decisiones, los que estamos en campaña electoral podemos decir, no nos benefician mucho. Claro. Sí, sí. Pero es también un acto Por de ejemplo, responsabilidad del gobierno tomar las decisiones que correspondan, aunque no le beneficien, llamemos así, al candidato de Alianza País. Por ejemplo, este viaje del doctor Mera al Brasil. Está obsesionado ¿les con el viaje de beneficia? Mera usted. Es decidor ese viaje. O sea, todo lo que contribuya, ¿sí? Sin afectar el rol de la justicia, de los operadores de justicia, sin afectar el rol de la fiscalía. Todo lo que contribuya a la lucha contra la corrupción, creo que es positivo. Todo lo que contribuye a la lucha contra la corrupción es positivo. Más aún si el gobierno es uno de los denunciantes. Claro. Eso nosotros esperaríamos, yo esperaría como ciudadano, creo que todos esperamos mayor agilidad no fue de la a fiscalía. tapar nada el doctor Mera. ¿Por qué va a ir a tapar nada? Necesitamos en esto que haya más agilidad de la fiscalía. Necesitamos una dinámica y hemos de esclarecimiento pedido, muy acentuada, ¿no? Y hemos pedido y seguimos insistiendo. ¿Y ese elemento cree usted que definirá la suerte de la idea. Campaña del ingeniero Moreno? No creo, porque nosotros hemos planteado con claridad siempre la lucha contra la quiere corrupción. decir, y hemos planteado Moreno nada tiene que ver en ese asunto. Que se investigue todo, Moreno nada tiene que ver en este tema, es un tema de denuncia desde el gobierno. Y hemos pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que también dé los nombres. Okay. Que dé los nombres como ellos han dicho del 2007 acá, pero que también den los nombres desde que está Odebrecht, pues, desde el 87 para acá. El país necesita baños de verdad completos. Si es que hay esos nombres, que sean sometidos a la justicia, evidentemente, al debido proceso. ¿Sí? Muy bien. Pero el país necesita baños completos de verdad. Yo le voy a pedir 1000 disculpas, Gonzalo, Lolo, a Gabriel, a la ciudadanía que nos está escuchando. Le agradezco mucho por su presencia. Nos pasamos del y tiempo. Todo ha sabido contestarnos. Toda inquietud ha sido respondida. Muchas gracias por aquello. Estaremos a molestarle. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, me quedo con usted, Lolo. Me quedo con usted, Gabriel. Preguntándoles, esta circunstancia última de la corrupción, tomémosle como un todo, la corrupción en el gobierno del presidente Correa, que lo admitan, no lo admitan, ya es parte incluso de la mismísima campaña, ¿no es cierto? ¿Va a perjudicar o no va a perjudicar a Moreno? Sin duda alguna. Nadie puede sostener de ninguna manera que la corrupción no le importe a la gente. Si le importa, entonces es un ingrediente electoral, evidentemente. Nadie puede elegir corruptos para gobernar. Entonces lo que ocurre o repetirlos con una reelección. Mire, lo que pasa es que es que ahí la responsabilidad de Moreno cambia o no cambia. Entonces uno dice, él sabía, otros que vienen acá y se sientan en esa silla vacía decían,
recién nomás. Si él también ha sido beneficiario, no debe hacerse el tiernito, etcétera, etcétera. Entonces hay un voto por hacerse, por concretarse, que en propiedad de la voluntad y de la intención de voto de los ciudadanos, de la responsabilidad cívica de alinearse con la persona que le garantice por lo menos valores de honestidad y de ética administrativa, sí va a pesar en esta contienda, desde luego que sí. Pero asimismo, las estratagemas comunicacionales, los giros que están dando, está haciendo que los que menos estaban participando de este género de acusaciones, ahora son las víctimas de inculpaciones que gesta el propio gobierno, el propio presidente de la República, en contra, por ejemplo, de los dos alcaldes. Y parecía que había una amistad muy fraterna con el vecino de al frente en el caso de Quito, y en el caso de Guayaquil, silencio, como el tango, silencio en la noche, que todo esté en calma. Me parece que por ahí va la letra de esa melodía fantástica del folclore argentino. Entonces, nos preocupa manifestarle a usted, Lolo, y solicitarle una opinión sobre esta especie de guerra entre, muchos dirán pandillas, otros dirán adjetivizaciones mucho más complicadas. ¿Eso va a influir en la campaña y en sus resultados? Sin duda alguna, insisto. Yo quisiera hacer dos observaciones a lo que ha dicho Miguel Carvajal. La primera, ha dicho que estos actos de corrupción o estas denuncias de corrupción son denuncias del gobierno. No. La de Petroecuador es de un periodista, Villavicencio, y la de Odebrecht es una denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No son denuncias del gobierno. De manera que el gobierno, al posicionarse como denunciante, ya incurre en una habilidad simplemente, y no es correcto que ¿Y se aquí... da cuenta la gente de que es una habilidad del presidente? Yo pienso que sí, porque aquí no caben habilidades. Si es que es verdad que quieren combatir la corrupción, entonces que se establezcan los hechos como son. La segunda observación es que este viaje al Brasil no tiene nada que hacer, porque parte del problema de la corrupción es que los organismos de control no han controlado nada. Los que tenían que denunciar eran la Contraloría, el Departamento de Justicia ecuatoriano. La justicia ecuatoriana no ha visto nada, la Contraloría no ha visto nada. Y ahora permiten que un funcionario que no tiene que ver en eso vaya a buscar información y a hacer la investigación. No es aceptable. No es aceptable, así que esto tiene que darse cuenta la opinión pública, y esto puede influir evidentemente desde el punto de vista electoral. Porque a pesar de que haya estos actos y estas denuncias de corrupción, claro que hay un voto duro. Y ese voto duro todos sabemos desde hace tiempo que está alrededor de 30%. Y hay que decirlo, es un récord para cualquier gobierno. Nunca un gobierno ha tenido ese nivel de aprobación. Por las razones que sean, que conocemos la forma de gobierno, el excedente petrolero, es decir, la cantidad de dinero que dispuso el gobierno, etcétera, el clientelismo, muchas cosas explican que tenga ese nivel de aceptación. Pero eso es la verdad, eso es lo que dicen todas las encuestas, que el candidato oficial está 10 puntos por encima del que le sigue, pero está 10 puntos por debajo de lo que necesita para ganar en primera vuelta. Y por lo tanto, habrá una segunda vuelta, y en la segunda vuelta se unirán los de oposición, como debían haberlo hecho desde la primera vuelta, y es posible entonces que sea derrotado el candidato oficial. Lolo, tal vez por no escuchar o leer a la compañera Mariana Neira, muy querida por todos nosotros, una compañera muy investigativa y de gran factura
ética, ha hecho una cuantificación de los viajes que han realizado importantes figuras del correísmo, o sea, del gobierno, hasta Brasil. O sea, algo se traen en el Brasil, porque miren, yo decidí viajar por la web, dice Mariana, y me encontré con lo siguiente. Altísimos funcionarios de nuestro gobierno revolucionario, se refiere a Alianza País, han realizado 17 viajes oficiales a Brasil. El presidente Correa es quien más ha viajado, 9 veces. Incluso fue a estrenar una de las aeronaves en un vuelo directo hasta, entiendo que Sao Paulo, Río o Brasilia, no me acuerdo. Pero ha volado 9 veces, 9 veces. Su primer vuelo al Brasil fue como presidente electo. Le sigue el canciller, entonces canciller, Ricardo Patiño, con 4 vuelos. Una vez fue el vicepresidente Jorge Glass y tuvo un diálogo con su par, el señor Temer en ese tiempo, Michel Temer, hoy presidente de Brasil. También han viajado una vez los cancilleres María Fernanda Espinosa y Vander Falconi y el ministro de Defensa Javier Ponce. Los funcionarios brasileños vinieron a Quito solo en 7 ocasiones. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el Lula, como le conocemos, su sucesora, la señora Rousseff, y el señor Temer una vez, cada uno de ellos. Lula vivió en Quito una anécdota nada agradable, nos cuenta, llegó a participar en la posesión de Correa en el año 2007, 15 de enero. Y en los alrededores del Congreso, la seguridad le metió un tiro en el muslo al empleado público ecuatoriano Luis Santos, un ciudadano de 60 años, porque según narró, se estuvo acercando a uno de los vehículos de la comitiva brasileña. Bueno, llama la atención de la prensa internacional el viaje realizado por el presidente Correa en plena pelea con la empresa constructora brasileña Odebrecht. Fue a un evento internacional y aprovechó para estrenar su avión presidencial brasileño y conversar en privado con el presidente Lula sobre la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a Odebrecht. Ahí recordamos este pasaje, Gabriel, y usted también debe recordarlo. El presidente Correa ya vino con las primeras habladas con el estamento mayor del Brasil, y luego ya en condición de ciudadano devolvió esa visita el presidente Lula a los pocos meses, y se reabastecieron los argumentos de conveniencia mutua para que prosigan las obras de la empresa brasileña en territorio ecuatoriano, que eran un montón. Y por eso es que la mayor parte de los periodistas de investigación encuentran que le esperaba ya el presidente Correa con ese conjunto de obras. Ahí, ¿qué pudo haber pasado en esos meses, en esos viajes, en esa no tan santa intención de cuajar importantísimos proyectos de alto nivel técnico, así como de costos elevadísimos de parte de esta empresa? La amistad entre Lula y Correa, la amistad política, ideológica incluso, se entremezclaron o podrían haberse entremezclado con secundarios que hicieron los negociados o las componendas de aceptar precios exageradamente caros de un montón de obras que no nos alcanzaría
un buen tiempo para calcular lo que debían haber costado esos proyectos y lo que finalmente han costado. Y ese es el recelo, esas son las buenas cuentas que nos falta poner al día entre los gobiernos o entre los que participaron de esos actos de mala fe con los pueblos, tanto de Brasil como de Ecuador. Me atrevo a decirlo así y a pensar, porque todo da para ir en esa orientación con los buenos y malos pensamientos, así como puede ser un viaje de sabiduría el que está realizando el señor Mera o el doctor Mera en estas horas. Bueno, yo veo que lo primero que hay que notar es que el presidente Correa ha sido un presidente muy viajero. Hay un trabajo que no recuerdo este momento quién lo publicó, digamos, firmado por quién está, que recopila en promedio al menos un viaje por mes durante estos últimos 10 años, protagonizado por el presidente Correa, a diferentes países del mundo, a diferentes lugares del mundo. Yo no le prestaría mucha atención al número de viajes que realizó el presidente Correa o cualquiera de los integrantes de su séquito a Brasil, sino, por ejemplo, dos situaciones que me parecen fundamentales para definir la relación, una relación comprometedora entre la política del gobierno del presidente Correa y, digamos, esta empresa Odebrecht, que está acusada en todas partes del mundo por sobornos y más. Es, primero, esta furiosa defensa del entonces secretario de Comunicación del gobierno, Vinicio Alvarado, a favor de Odebrecht y en contra de Diario La Hora, después de que Diario La Hora publicara algunas denuncias de corrupción que ahora se están verificando, ¿no? Sí, fue como pisar en el callo a Vinicio. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, eso es avergonzante, o sea, es una situación vergonzosa de la que el gobierno del presidente Correa no se ha manifestado. Defender a la empresa. ¿Fue Fernando o fue Vinicio? Creo que fue Vinicio el que reaccionó, ¿no? Bueno, uno de ambos funcionarios del gobierno se manifestaron a favor de la empresa y en contra del diario, cuya información ahora se la da como verificada y como válida. Algo más que también me parece absolutamente sospechoso es que el gobierno del presidente Correa, como es de conocimiento público, ya expulsó a la empresa. Y luego dicen los comunicados oficiales, las manifestaciones, las expresiones oficiales de los propios funcionarios altos funcionarios del correísmo, es que después de que cumpliera algunas condiciones de indemnización y otras que no quedan claras todavía cuáles son, recibe de regreso a la empresa Odebrecht. Ya había desde entonces denuncias que se ventilaban, como dice Lolo, a través de los medios de prensa independientes del gobierno, y que posicionaban, publicaban serias acusaciones en contra de la empresa Odebrecht y de los gobiernos que suscribían relaciones contractuales para explotación, digamos, para construcciones y más. A mí eso ya me parece bastante sospechoso, porque es curioso que en este punto, después de que se desvelara en la prensa internacional y local, pues la institucionalidad correísta esté reaccionando de forma absolutamente dispersa, porque quiero recoger lo que decía Lolo, es la institucionalidad de la Asamblea Nacional en materia de fiscalización o las instancias estatales competentes, asociadas todas al correísmo, como el fiscal de la Nación, el contralor o el procurador, quienes tienen el encargo de desvelar estos asuntos y de transparentar, de recuperar de defender la honorabilidad del gobierno y del Estado. Pero es en este punto en donde, después de que fuera expulsada la empresa Odebrecht y luego haya sido reposicionada en el contexto de la administración pública local, y después de que la defendiera un alto funcionario del correísmo, pues que ahora se quedan demasiadas dudas, no en torno a los viajes del presidente Correa o su alto séquito, sino de decisiones como estas, por ejemplo, defender a una empresa tachada a nivel del mundo por tener una división dentro de la empresa que funcionaba para sobornar a altos funcionarios y conseguir prebendas dentro de los estados. En términos de esclarecimiento, ¿qué le debe el gobierno del presidente Correa al pueblo ecuatoriano hasta este momento
en relación con sus entendimientos con el Brasil. Ahí toma en cuenta a los gobernantes, a la gente popular de la administración brasileña y obviamente a Odebrecht, la causante fundamental a nivel mundial de los sobornos. Debe una sola cosa, Gonzalo, la verdad. Esto es lo que merece y lo que exige el país. Van a Y decir ellos la se verdad comprometieron. desde el lado oficialista, desde el Palacio de Gobierno del Ecuador. Mire, como hemos dicho ya repetidamente, todo el mundo ha sospechado porque se sabe que hay algo podrido aquí. Y tiene que destaparte la tapa de esta olla podrida que es la corrupción que ha habido con los dineros que con abundancia ha manejado este gobierno. Algo hay podrido ahí y no hay quien destape esa olla porque los funcionarios que cobran sueldo y que tienen la responsabilidad de hacerlo no lo han hecho. Y hasta ahora siguen más bien en cosas que parecen destinadas al encubrimiento que al descubrimiento. No es aceptable que se maneje de esta manera cuando se han festinado miles de millones de dólares, porque tampoco es verdad, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, que no ha habido sobreprecios. Si las coimas son un sobreprecio, pues, ¿y cómo puede decir que no hay sobreprecios en obras como la refinería de Esmeraldas o como la refinería Atahualpa? Es evidente el sobreprecio, o obras como la vía Collas. Entonces, todas las obras grandes tienen precios exagerados y están sujetos a sospecha, pero esa es una sospecha que tenemos como ciudadanos, decepcionados de que no tengamos organismos de vigilancia. Pero esto es una vergüenza inaceptable para los organismos de vigilancia. Ellos son los que tienen que descubrir esto y descubrir a tiempo, porque sería espantoso que todo esto se descubra después de las elecciones. Si es que hay estos actos de corrupción, deben descubrirse antes de las elecciones, para que se pruebe la inocencia y beneficie al candidato oficial o para que se pruebe la culpabilidad y el pueblo ecuatoriano vote a conciencia de la verdad, que es lo que merece el pueblo ecuatoriano y lo que le debe el gobierno. Que voten ustedes por la verdad, porque aquí continuaremos buscándola. Informamos a nuestra audiencia.